Este vídeo es para ti que, en silencio, te has sentido demasiado pequeño frente a los demás. Para ti que miras alrededor y solo ves logros que parecen demasiado lejos de tu realidad. Tal vez ya pensaste, ¿por qué todos lo consiguen y yo no? Mi vida tiene algún valor. Hoy quiero contarte una historia. La historia de una mujer que creía ser invisible. Cada comparación era una herida abierta, cada comentario un peso sobre sus hombros. No veía salida e incluso pensó en rendirse. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de su vida. Y esta historia puede ser la tuya también. Porque el mismo Dios que vio su dolor, es el Dios que ahora te mira a ti. El mismo Dios que transformó su herida en propósito, puede transformar también tu dolor en fuerza. Así que respira hondo y quédate conmigo hasta el final. Estoy seguro de que este mensaje no llegó a ti por casualidad. Hay un propósito en esto. El corazón de Clara latía fuerte aquella mañana, pero no era de entusiasmo, era de vergüenza. Se despertó con la misma sensación de siempre, el miedo a ser comparada. A cada paso recordaba las frases que resonaban en su mente: mira lo que tu hermana logró, ¿por qué no eres como tu prima? Fulana ya lo tiene todo, y tú sigues ahí parada. Esas palabras eran como cuchillos afilados clavándose en su alma. Ese día abrió las redes sociales y vio otra avalancha de logros ajenos. Bodas, viajes, ascensos. Y yo, murmuró bajito, con un nudo en la garganta. ¿Será que mi vida no tiene valor? La lágrima rodó antes de poder contenerla. Cerró el celular con fuerza, pero la sensación no se cerraba con él. La comparación era una prisión invisible, y ella era la prisionera que ni siquiera sabía cómo escapar. Clara, ¿cuándo vas a encaminar tu vida?, preguntó la madre, sin darse cuenta de que cada palabra era un peso más en sus hombros. Clara no respondió, solo bajó la cabeza, intentando ocultar la herida abierta. Pero por dentro, el grito era demasiado fuerte: ya no aguanto más. Ese dolor no era solo por no alcanzar cosas, era por no sentirse alguien. Caminaba por la calle mirando al suelo, evitando la mirada de la gente, porque siempre creía que todos iban un paso adelante. Ellas son mejores, más bonitas, más inteligentes. Yo nunca voy a llegar ahí. ¿Y tú, te has sentido así alguna vez? Como si corrieras en una maratón donde todos arrancan y solo tú quedas atrás. Esa era su vida, y parecía no tener salida. La noche llegó, pero el corazón de Clara no descansaba. Acostada, miraba al techo como buscando respuestas que nunca venían. Dios, ¿por qué soy así? ¿Será que te olvidaste de mí? El silencio del cuarto era ensordecedor. Se giró de lado, encogida como una niña desprotegida. Las lágrimas mojaban la almohada, mientras el mundo seguía sin notar. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo, la escena se repitió. Una compañera de escritorio fue elogiada por el jefe. «Eres un ejemplo para el equipo», dijo en voz alta. Todos aplaudieron, menos Clara, que solo sonrió forzado. Dentro de ella, la frase se transformaba en un puñal. ¿Y yo? Nunca voy a ser reconocida. La comparación ya no era solo externa, era un eco constante en su mente. En casa, evitaba mirarse al espejo. Cuando por fin se atrevía, solo veía fracaso. «No eres suficiente», repetía en voz baja. Sus palabras eran más crueles que cualquier juicio ajeno. Se había convertido en su propia verdugo. El peso de la comparación la aplastaba cada día más. Una tarde, sentada sola en un banco de la plaza, vio a dos niños jugar y reír. Uno tropezó y cayó, pero enseguida se levantó y volvió a jugar como si nada. Clara suspiró y pensó: ¿por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué no consigo levantarme cuando caigo? La inocencia de los niños contrastaba con la amargura que la consumía. Esa noche tomó un cuaderno viejo e intentó escribir algo. Las palabras que surgían eran siempre las mismas: incapacidad, vergüenza, fracaso. Cerró el cuaderno con rabia y lo arrojó lejos.
Soy un error. El eco de esa frase parecía multiplicarse dentro de ella, como si fuera una sentencia definitiva. Y fue en ese momento, en lo más alto de su desesperación, cuando algo inesperado empezó a suceder. Una situación que jamás imaginaría estaba a punto de ponerla cara a cara con su herida más profunda. Descubrir si su vida realmente no tenía valor, o si todo ese peso de la comparación escondía un propósito mayor. El golpe llegó en una mañana cualquiera, pero para Clara fue como si el suelo se abriera. El jefe la llamó al despacho, cerró la puerta y, sin rodeos, le dijo: «Clara, tu desempeño está por debajo de lo esperado. Si no mejoras, tendremos que replantearnos tu permanencia aquí». Ella quedó paralizada, con las manos sudorosas y la boca seca. Solo asintió con la cabeza, pero por dentro gritaba: «Una vez más no soy suficiente». De regreso a su mesa, sintió todas las miradas pesando sobre ella. Tal vez era solo impresión, pero parecía que todos lo sabían. Una compañera susurró a otra, y la risa contenida se convirtió en un golpe invisible en su pecho. Clara tecleaba en la computadora, pero las letras se mezclaban ante sus ojos llorosos. Otra vez fracasada, otra vez comparada con todas, pensó con el corazón apretado. Esa noche, en casa, la cena fue silenciosa. La madre comentó con naturalidad: «¿Sabes la hija de la vecina? Fue ascendida otra vez». Clara solo respiró hondo y dejó el tenedor. El padre, notando su reacción, agregó: «Tienes que esforzarte más, Clara. La vida no espera». Ella se levantó de la mesa sin decir palabra, pero la herida interior gritaba: «Nunca me ven, solo me exigen». En su cuarto, encerrada, cayó de rodillas al suelo. «¿Por qué conmigo, Dios? ¿Por qué no logro ser como las demás?». El silencio parecía burlarse de su fragilidad. Golpeó el piso con los puños, llorando como una niña perdida. La almohada, una vez más, se convirtió en confidente de su angustia. Al día siguiente, lo peor se confirmó. El jefe anunció frente al equipo: «Felicitaciones, Camila, serás la nueva responsable del proyecto». Todos aplaudieron con entusiasmo. Clara intentó disimular, pero su corazón roto delataba su dolor. Murmuró para sí: «Ese puesto debería ser mío, yo también luché, pero nunca me ven». Aplaudió con las manos, pero por dentro sentía que se derrumbaba. Al salir de la empresa, la lluvia comenzó a caer. El paraguas roto no la protegía del frío que también venía de dentro. Caminó por las calles sin rumbo, mientras los autos pasaban rápido, indiferentes a su presencia. «Seré invisible para todo el mundo», pensó. La sensación era la de estar siendo tragada por la vida, sin fuerzas para reaccionar. En un café de la esquina, vio a sus compañeras celebrando el ascenso de Camila. Risas, brindis, abrazos. Se detuvo en la acera, observando desde lejos. «Nadie me extrañaría si no estuviera aquí», murmuró con la voz entrecortada. El contraste entre su alegría y su soledad era demasiado cruel. En la madrugada, dando vueltas en la cama sin poder dormir, Clara escuchó la voz fría de su propia mente: «Nunca vas a ser suficiente. Nunca vas a ser como ellas». Intentó levantarse, pero la presión en el pecho la mantuvo inmóvil. La oscuridad del cuarto parecía reflejar la oscuridad dentro de ella. Una mañana recibió un mensaje en el celular. Era de una amiga distante: «Clara, vi que tu compañera fue ascendida. Felicidades para el equipo. Imagino que tú también estás creciendo mucho». Casi arrojó el celular lejos. Ese mensaje, que sonaba a elogio, era otra herida abierta. Hasta desde fuera la veían como parte de logros que nunca eran suyos. Y en ese momento, cuando todo parecía derrumbarse de una vez, Clara tomó una decisión silenciosa. No le contó a nadie, pero en su corazón ya había elegido: si nadie la veía, empezaría a desaparecer. No sabía que ese sería apenas el inicio de una caída aún más profunda. La oscuridad dentro de Clara comenzó a pesar más que la propia noche. Ya no encontraba sentido en madrugar ni en peinarse antes de salir. ¿Para qué?
Nadie lo nota igual, murmuraba frente al espejo, donde solo veía fracaso. Las ojeras profundas delataban noches sin dormir, y la sonrisa, antes tímida, había desaparecido por completo. En el trabajo, los días se hicieron insoportables. Cada reunión era una prueba de fuego, cada comentario una herida. Cuando su compañera Camila presentaba ideas y recibía elogios, Clara sentía que se volvía invisible. «Clara, ¿quieres añadir algo?», preguntaba el jefe. Ella solo movía la cabeza, incapaz de reaccionar. El silencio era su refugio, pero también su prisión. En casa, las comparaciones no cesaban. Una tía, en una llamada, dijo a la madre: «Tu hija mayor cada vez está más exitosa, ¿no? ¿Y Clara, cómo va?». La madre respondió con un tono seco: «Está intentando». Esas dos palabras atravesaron su corazón como una lanza. Intentando. Siempre intentando, nunca logrando. Una tarde de sábado, Clara se encerró en su cuarto y apagó las luces. Tomó el celular y comenzó a desplazarse por el feed de las redes sociales. Cada foto era un recordatorio cruel: graduaciones, bodas, viajes, casas nuevas. Sentía que la vida de las demás mujeres era una colección de victorias, mientras la suya parecía una serie de derrotas silenciosas. «¿Será que Dios se olvidó de mí?», susurró con lágrimas corriendo por el rostro. Cierta noche, el dolor se volvió insoportable. Salió de casa sin rumbo, caminando por calles vacías. El viento frío cortaba su piel, pero no se comparaba con la frialdad que sentía en el alma. Al llegar a un puente, apoyó las manos en la baranda y miró la oscuridad del agua. «Tal vez, si desaparezco, nadie lo note». Ese pensamiento la asustó, pero al mismo tiempo parecía seductor. «Clara», escuchó la voz de un desconocido que pasaba. Se sobresaltó y rápidamente fingió estar solo observando el paisaje. El hombre siguió su camino, sin imaginar el peso de lo que interrumpía. Ella respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos, pero sabía que estaba al límite. El corazón le latía acelerado, no de vida, sino de desesperación. El domingo, al visitar a sus padres, su hermana mayor contó entusiasmada sobre un nuevo viaje internacional. Todos rieron, aplaudieron, elogiaron. Clara, en silencio, solo sonrió por compromiso. Por dentro, quería gritar: «¿Y yo? Nadie me pregunta cómo estoy, nadie quiere saber de mi vida». Pero se quedó callada, tragándose una vez más el peso de la comparación. En la madrugada siguiente, sola en su cuarto, volvió a tomar el cuaderno viejo. Esta vez no escribió solo palabras sueltas. Escribió frases enteras: «Soy una carga para todos. Nadie siente orgullo de mí. Mi vida no tiene sentido». Cada línea era una sentencia de condena. Cuando terminó, cerró el cuaderno y pensó: «Tal vez sea mi último desahogo». Mirando al techo, con los ojos hinchados de tanto llorar, hizo una oración casi sin fuerzas: «Dios, si realmente existes, dame una señal. Ya no puedo más». El silencio que vino después fue sofocante. Ninguna respuesta, ningún consuelo. Solo la sensación de abandono. Y allí, en el fondo del pozo, Clara creyó que ya no había salida. Pero la vida tiene formas misteriosas de actuar, y cuando todo parece perdido, algo inesperado puede surgir. En el preciso instante en que Clara creía estar sola para siempre, un detalle aparentemente pequeño estaba a punto de cambiar el rumbo de su historia, y ella aún no tenía idea de lo que vendría. El sol salió tímido aquel lunes, pero para Clara parecía solo otro día gris. Caminaba cabizbaja hacia la parada del autobús, cuando una señora mayor dejó caer una bolsa llena de compras. Instintivamente, Clara corrió a ayudarla. «Muchas gracias, hija mía», dijo la mujer, sonriendo con sencillez. Por un instante, Clara sintió un calor extraño en el corazón. Era como si aquella sonrisa hubiera iluminado una parte olvidada dentro de ella. En el autobús, aún pensando en la escena, escuchó la voz baja de una pasajera leyendo en voz alta un versículo de una pequeña Biblia.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Clara cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. ¿Será que esto es para mí?, preguntó en silencio, sintiendo algo distinto por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, en casa, decidió abrir el cuaderno que antes solo guardaba palabras de dolor. Esta vez se atrevió a escribir una sola frase distinta, tal vez todavía tenga valor. La letra salió temblorosa, pero fue como un suspiro de vida en medio de páginas de desesperación. La releyó varias veces, como quien intenta convencer a su propia alma. En el trabajo, algo curioso sucedió. El jefe pidió una idea para resolver un problema urgente. Clara dudó, pero sintió un valor repentino y dijo en voz baja: podemos simplificar el proceso usando el sistema que ya tenemos, solo necesitamos reorganizar las etapas. Hubo silencio por unos segundos, y entonces el jefe respondió: excelente, Clara. Vamos a probar eso. Por primera vez en mucho tiempo, había sido escuchada. Aquella noche, caminando de regreso a casa, Clara levantó la vista hacia el cielo estrellado. Las lágrimas rodaban, pero eran diferentes. No eran de dolor, eran de alivio. Dios, ¿será que todavía me ves?, susurró mirando al infinito. La brisa suave que pasó por ella parecía una respuesta silenciosa. Por primera vez, el peso en su pecho disminuyó. Días después aceptó la invitación de una compañera para ir a una pequeña reunión de oración. Clara entró tímida, sentándose en un rincón. Durante la prédica, escuchó la frase: tú no eres un error, eres un proyecto perfecto de Dios. Aquello fue como un rayo de luz atravesando su oscuridad. Lloró como hacía mucho no lloraba, pero esas lágrimas lavaban su alma. Al volver a casa, tomó de nuevo el cuaderno y escribió una nueva página. Esta vez, las palabras fluyeron con esperanza: Dios me ve. Puedo recomenzar. Aún tengo valor. Cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara un tesoro. Por primera vez, la almohada no fue solo confidente de dolor, sino testigo de un corazón en proceso de sanidad. En el trabajo, el cambio comenzó a notarse. Su compañera Camila comentó: Clara, pareces diferente. Incluso estás más segura. Ella sonrió tímidamente, pero por dentro sabía, algo estaba cambiando de verdad. No se trataba solo de reconocimiento, era creer finalmente que no necesitaba vivir comparándose con todos. Cierta mañana, al mirarse en el espejo, aún veía marcas de cansancio, pero también un nuevo brillo en los ojos. Tocó su propio rostro y murmuró: no soy invisible. Esas palabras resonaron en el cuarto vacío, pero lleno de una presencia invisible que ya no podía negar. Y fue en ese instante que Clara comprendió: el fondo del pozo no había sido el final, sino el comienzo de un reencuentro con algo mucho mayor. Pero la transformación aún no estaba completa, porque el mayor desafío estaba por venir: creer, de una vez por todas, que su vida tenía un propósito más allá de las comparaciones. La mañana parecía común, pero dentro de Clara todo era distinto. Se levantó, miró al techo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sola. El peso de la comparación todavía tocaba a su puerta, pero ya no encontraba lugar donde habitar en su corazón. Hoy soy yo, y eso basta, murmuró, poniéndose de pie con ligereza. En el trabajo, el jefe reunió al equipo y dijo: quiero agradecer especialmente a Clara, que tuvo ideas fundamentales para mejorar nuestro proceso. El corazón de ella se aceleró, pero no por comparación. Fue un reconocimiento silencioso de que, finalmente, estaba floreciendo en su propio tiempo. Los aplausos resonaron, y ella solo sonrió, no por orgullo, sino por gratitud. En casa, durante la cena, su madre comentó: Clara, me he dado cuenta de que estás diferente, más fuerte. El padre asintió, y por primera vez ella sintió que la veían. No porque hubiera superado a su hermana o ganado alguna carrera imaginaria, sino porque había vencido a sí misma. Esa noche, Clara volvió a su viejo cuaderno. Entre páginas llenas de dolor,
Ahora aparecía una secuencia de palabras nuevas: esperanza, propósito, valor, fe. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, como quien sella un pacto con su propia historia. El domingo siguiente regresó a la reunión de oración. Durante el canto, levantó las manos tímidamente, y las lágrimas corrieron libres. Gracias, Dios, por devolverme la vida donde yo solo veía fracaso, murmuró en silencio. Era el inicio de una fe restaurada, no basada en ser como los demás, sino en ser quien Dios la creó para ser. Cierta tarde, se encontró con una amiga que no veía desde hacía años. Clara, estás tan diferente, pareces más ligera, ¿qué pasó? Ella respondió con un brillo en los ojos: descubrí que ya no necesito vivir comparándome. Tengo mi valor. La amiga sonrió emocionada, y en ese instante Clara comprendió que su transformación también inspiraba a otros. En la plaza donde antes había llorado, ahora volvió a sentarse a observar la puesta de sol. Los niños jugaban, las familias reían, y ella respiraba profundo, sintiéndose parte del mundo otra vez. No estoy atrasada, ni perdida. Estoy exactamente en el tiempo perfecto de Dios. Esa frase resonó en su mente como un sello definitivo de liberación. En casa, frente al espejo, miró su propio reflejo. Todavía había cicatrices, pero ahora eran marcas de superación. Tocó su rostro y dijo: soy suficiente. Ya no necesitaba huir, ni esconderse, ni disminuirse ante nadie. La batalla interna se había transformado en una victoria silenciosa. En el trabajo, en casa, en la calle, las comparaciones seguían existiendo, pero ya no la paralizaban. Clara aprendió que no necesitaba ser la mejor entre todas, sino ser fiel al proceso que Dios estaba construyendo en su vida. Y eso, por sí solo, ya era su mayor conquista. Sé que quizás estés viviendo exactamente lo que Clara vivió. Sé que el peso de la comparación puede estar aplastando tu corazón, haciéndote creer que nunca será suficiente. Pero escucha con atención: Dios nunca te comparó con nadie. Para Él, tú eres único, tú eres valiosa, tú eres amado exactamente tal como eres. Tal vez hayas llorado en silencio, quizá incluso hayas pensado en rendirte. Pero hoy Dios te está diciendo: no me he olvidado de ti. Voy a transformar tu dolor en propósito. Así que no cargues más ese peso sola. Entrega ahora mismo tu corazón en las manos de Dios. Él te va a levantar, Él te va a mostrar que tienes valor, y que tu historia aún no ha terminado. Si este mensaje te habló, escribe aquí en los comentarios: yo soy capaz, como un acto de fe, como un grito de libertad. Y comparte este vídeo con alguien que también necesite escucharlo. Y recuerda, si te gustan las historias que tocan el corazón y fortalecen la fe, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana vas a encontrar aquí mensajes que renuevan la esperanza y muestran que Dios tiene un plan para tu vida.